Hola, ¿qué tal? Hoy fue un día bastante bueno. Creo que fue el mejor día que hemos tenido hasta ahora. Digo hemos porque, bueno, todos estamos aquí en este desafío. Y para los que aún no saben de qué se trata este desafío, básicamente he comenzado con una cuenta de $1.032 y estoy haciéndola crecer lo máximo que pueda, haciendo solamente day trading. Así que si es que aún no me siguen, síganme con la campanita para que puedan recibir notificaciones apenas yo suba una nueva actualización. Entonces, bueno, veamos cómo fue hoy. Hoy fue un día bastante bueno. El resultado total fue de $337. A eso hay que descontar las comisiones. Al menos en Lockheed fueron como unos 35, entre 35 y $40. Y aparte de eso hay que sumar las comisiones por entrar y salir, que yo creo que fueron alrededor de entre $10 a $15. O sea, en comisiones totales fueron cerca de $50. Lo cual igual es bueno porque quiere decir que en ganancias fueron cerca de 280 y algo dólares. ¿Okay? Entonces fue un día bastante bueno. Lo mejor del día fue que en realidad fueron súper... las transacciones fueron bastante buenas. ¿Okay? Quiere decir eso que en realidad no tuve ningún estrés, no tuve ninguna pérdida. Aquí podemos ver las transacciones que tuve el día de hoy. En realidad fue bastante relajado el día. En ningún momento estuve negativo. Creo que en una que otra transacción, pero en cuanto al monto total no estuve negativo. Entonces, en una transacción, lo más que llegué a estar negativo fueron como unos 10, $20, lo cual es bastante bueno, teniendo en cuenta que en realidad acabo de sumar como más de un 20% en mi cuenta. Entonces, bueno, vamos a analizar las transacciones de hoy. Vamos a ver. A la primera que entré fue Meso. Ok, entonces esta había subido el día viernes, había subido, había llegado, había apretado a muchos shorts. Aquí vemos, por ejemplo, este fue el día viernes, aquí había levantado, después apretó el día viernes, llegó hasta $20, ¿ok? Después el resto del día empezó a bajar, después recuperó algo, pero en aftermarket y también en pre-market hoy empezó con un poco de la tendencia a la baja. Entonces, cuando la vi un poco que no estaba tan fuerte como estaba el día viernes, decidí ingresar y eso fue a las 9:39, ¿ok? Vamos a ver, 9:39 fue en esta vela, o sea, en esta vela. Ok, decidí ingresar short y esa fue mi primera entrada. Vamos a ver. Ok, entonces, bueno, esta entrada, la verdad que no fue la mejor de las entradas. Pensé que iba a poder seguir bajando, pero en realidad se mantuvo bastante débil. Después a las 11:42 le salí por última vez. Entonces, las 11:42, básicamente por aquí. Okay, entonces, la razón por la que entré fue porque ya había tocado un pic bastante alto que fue el 20 el día viernes y de ahí nunca más llegó ni cerca a recuperar lo que había estado. Entonces cuando cuando hoy subió fuertemente 50 centavos un poquito más y lo rechazó inmediatamente, luego de ahí hasta abajo empezó a rechazar, rechazar, rechazar. Entonces, um, por ejemplo, bueno, yo le entré acá en 39, ¿ok? Entonces a las 9:39. Entonces, ya en este punto había bajado bastante. Si tenemos en cuenta que llegó a los 14:50, yo le entré a, a casi los 13, ¿ok? Entonces, ya vemos que en realidad fuerza no tenía, ¿ok? Ya había estado agotada, había bajado bastante, entre 14:50 a 13 ya hay $1.50. Entonces, si hubiese estado fuerte no hubiese dado esta baja, especialmente con tanto volumen. ¿Okay? Entonces aquí sabemos que la gente en realidad está arrancando. ¿Okay? Um, pero bueno, esa fue la primera. La segunda fue, vamos a ver, la segunda fue White 10. Esta no voy a mencionar todas las entradas y salidas, pero voy a mencionar uh, en, en, a grandes rasgos por qué fue que la entré. Okay, entonces vamos a ver. White 10. Entonces, esta tenía noticias el día de hoy. Las típicas noticias de la básicamente de curas para la pandemia que hay ahora. En realidad,
Bueno, sabemos que esta Whiten de hecho la he visto en juego bastantes veces. Por ejemplo, aquí vemos, estuvo en juego, pum, bajó. 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 Entonces, básicamente sabemos que cada vez que sube, porque son noticias, um, no sé, bueno, no sé si decirlo noticias falsas, pero son noticias infladas, básicamente. Entonces a este yo le tenía bastante respeto porque tiene un flow bastante bajo. Este tiene un flow, vamos a ver aquí. No no lo tengo prendido, pero básicamente creo que es como cerca alrededor de 2 millones, lo cual es bastante bajo. Entonces yo estuve con bastante cuidado con esta acción. Mis entradas fueron bastante conservadoras, ¿ok? Mi primera entrada fue a las 10:18. ¿Ok? Entonces a los 10:18, vamos a ver, es aquí. ¿Ok? Esta fue mi primera entrada en esta vela. Entonces la estaba esperando cerca de los, bueno, en esa fue a las 8:44. ¿Okay? Yo la estaba esperando aquí. ¿Por qué? Porque sabía que iba a apretar. Entonces apenas subió, bajó, boom, le gané de inmediato unos $24. Y así estuve básicamente todo el día esperándolo en los precios psicológicos que serían básicamente los 8, 8.50, 9. Estuve esperándola varias veces, ya sea cuando iba subiendo o cuando iba a la baja. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí decimos hasta la baja. Lo más probable es que si es que le habrá entrado. Tuve varias entradas y salidas. Por eso no voy a nombrar cada una, pero básicamente se fue a grandes rasgos, que fue lo que hice. ¿Okay? También, como es una cuenta chica, lo he mencionado varias veces, yo estaba entrando y saliendo con montos pequeños, porque no quiero arriesgar a montos grandes, porque si no me va a poner muy cerca del límite para después no poder seguir haciendo trading. ¿Okay? Entonces, ese fue esta. Hubo varias oportunidades para poder entrar y salir. Aquí también tenemos otra vez el precio psicológico, como dije. Por ejemplo, aquí nuevamente vamos a cerca a las 9, rebota, después vuelve a subir 9:50, rebota, después vuelve a subir a las 10, bajo. ¿Okay? Entonces hice varias de esas en el día, fueron varias transacciones. Estuvo bastante fácil, se podría decir, a pesar de que para muchos traders que entran con tamaño fue una acción difícil. Okay. Entonces vamos a analizar la siguiente. La siguiente fue Nete. Okay. Esta salió de la nada, como la mayoría de estas acciones, que realmente tienen puros, ¿cómo se dice? Press releases o anuncios de prensa que básicamente son para hacerlas subir y nada más y ellos puedan vender sus acciones. Okay, entonces aquí tenemos una que subió, estaba básicamente en $2, subió de inmediato en un par de minutos. Bueno, aquí subió en un minuto, el segundo minuto, boom, la jaltearon. Y de ahí básicamente se demoró 2 minutos más en llegar hasta acá, o sea, más de $1, básicamente en 3, 4 minutos. ¿Ok? Entonces, mi entrada en esa fue en 3:04. O sea, mi primera entrada fue a las 1:58, que básicamente fue aquí. ¿Ok? Entonces, la razón por la que entré, bueno, es lo mismo, estas se empiezan a ver débil, ¿ok? Empiezan, cuando suben y bajan rápidamente, nos damos cuenta que en realidad están agotadas y que no pueden subir. Entonces lo hizo aquí una vez, volvió y después terminó al alza, pero después volvió a bajar, ¿ok? Entonces después volvió a subir y aquí creo que le volví a entrar con 100 más y después volvió a bajar. Entonces se dan cuenta que está a las 3:25 ya estaba rechazando. Después vemos que el volumen desapareció, básicamente ya no hay personas apuradas por poder comprar el despegue. Entonces nos damos cuenta que el despegue llegó hasta ahí nada más. Y ahí después vemos que el resto del día empezó a morir. También creo que le entré y le salí una o dos veces más, pero también básicamente usamos la misma técnica. Nuevamente aquí vemos el VWAP en juego. Aquí, una vez que ya bajó el VWAP, trató de subir, rechazó, trató de subir, rechazó y ya estaba liquidada por el resto del día. Entonces ese fue el día de hoy. Como dije, creo que ha sido el mejor día, 3:37, fue bastante bueno. Ya yo creo que mañana voy a abrir con $1.600. Tenemos que tomar en cuenta que hace el viernes, no el viernes que recién pasó, sino que el anterior fue cuando comenzamos nuestro primer día con $1.032. Y ahora ya estamos casi en 1.600. O sea, básicamente en menos de una semana y media tenemos sobre el 50% de ganancia, lo cual es bastante bueno. Entonces, si quieren seguir viendo cómo progresa este desafío, recuerden suscribirse con la campanita para no perderse las siguientes actualizaciones. ¿Okay?
Entonces, nos estamos viendo. Comenten si quieren que analice alguna acción, algún stock. Y estamos hablando. Chao, chao.